Muy buenas tardes, amigos y amigas de elpensador.io, un medio de comunicación de opinión, reflexión y cultura, que como siempre entrega este espacio para que el gran programa Manos Libres, un programa de periodismo serio para una sociedad libre, pueda tener entrevistados todas las semanas y pueda generar diálogo, debate, reflexión en torno a los temas que nos están pasando toda la semana. Nos acompaña como siempre Miguel Mendoza en la conducción. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias Álvaro y tenemos una excelente invitada. Sí, pues hoy día nos acompaña María Teresa Romero, que es profesora general básica, ¿verdad, María Teresa? Y también Sí, de inglés. sí. Mira, bienvenida María Teresa, hoy en un día especialmente importante para la educación. En realidad ayer, hoy estamos en una semana en que se está celebrando el natalicio de Gabriela Mistral. Se celebran 135 años del natalicio de Gabriela Mistral, un 7 de abril, y por cierto, es una figura no solo importante para la literatura, también es una figura importante para la educación. Ella desde lo más pobre, lo más básico allá en Vicuña, en Monte Grande, hasta los grandes salones de la literatura y de la educación, entregó una importancia. ¿Cómo toman ustedes, María Teresa? Aprovecha de contarnos un poco de ti y también del movimiento de Escuelas Abiertas que tú diriges, que eres una de las fundadoras, desde el punto de vista de tomar este legado de Gabriela Mistral para el movimiento que ustedes encabezan. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Por ahí tiene Gabriela Mistral un poema en que dice que los niños son hoy. Y un poco en ese sentido es que nosotros hemos estado desde que partimos en marzo del 2021 poniendo sobre la agenda y sobre el debate lo importante y lo relevante que es que las políticas públicas educativas tengan el foco en los niños, en su hoy, en el presente, y no en otras aristas que un poco desenfocan lo urgente que es que los niños tienen que estar aprendiendo hoy en día. María Teresa, ustedes iniciaron el movimiento Escuelas Abiertas a propósito de la presencialidad, sobre todo cuando estábamos en plena pandemia. Em, Quiero partir una pregunta ahí respecto de cómo desde la presencialidad empiezan a acercarse a otros temas educativos. Bueno, nosotros partimos en marzo del 2021. Recordemos que ese fue el segundo año de pandemia. El Ujú. 2020 estuvimos muy encerrados, pero ya ese marzo ya estábamos todos los trabajadores de la salud vacunados y los trabajadores de la educación vacunados, ya en marzo. Alrededor de ya un 90% nos empezamos a vacunar a fines de febrero. Más la evidencia que ya decía que los niños no se enfermaban con la gravedad como los adultos, como los que ya tenían otras situaciones de salud complejas. Y la evidencia también decía que era más importante que los niños estuvieran dentro del colegio versus que estuvieran encerrados en la casa en situaciones muy complejas y muy diversas. Los adultos podían tener una vida más o menos normal, los restaurantes estaban abiertos, los malls, pero los niños no podían ir al colegio. Otros países empezaron a levantar sus restricciones, pero Ujú. Chile, por diferentes factores, tuvo los colegios dentro de los países de la OCDE por más tiempo cerrados, más de 270 días cerrados. Y ese marzo de 2021, yo junto a otras mujeres decidimos formar en un principio, movimiento ciudadano para impulsar y estar en el debate público y decir los colegios primeros en abrir y últimos en cerrar. Y desde esa vereda fue que pudimos instalar nuestro mensaje, tanto que finalmente el presidente Gabriel Boric llegó a decirlo en uno de sus debates, colegios primeros en abrir y últimos en cerrar. Ahora, hoy día estamos también en una situación en la que a veces por falta de infraestructura, de recursos, hay colegios que no pueden abrir y si abren, no abren como corresponde. El caso de Atacama es una cuestión emblemática. Es decir, hoy día todavía estamos en una condición en la que estamos peleando porque los colegios se abran como la gente, ¿no? Como Dios manda, y los niños puedan tener clases también como Dios manda. Así ¿Cómo es, ves tu situación, sobre todo en con la falta de recursos, digo yo? eso fue lo que empezamos a ver. En un principio, escuelas cerradas,
Después el debate empezó a cambiar, abrieron los colegios, pero había foro, después mascarilla, ¿por qué mascarilla a los niños si se podía ir a restaurantes? Entonces aprendamos en un restaurante, pero en el colegio no se podía y tenía que tener una mascarilla. Y así empezó a pasar el tiempo y dijimos, ¿saben qué? Estamos viendo que siempre hay amenazas y obstáculos a la educación. Dijimos, la verdad es que no podemos parar, porque siempre se están poniendo obstáculos y no se están tomando decisiones con el foco en el desarrollo integral y en el bienestar de los niños. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a darnos cuenta que la normalización del cierre de escuelas fue un constante. Ujú. Sistemáticamente se empezaron a cerrar las escuelas por diversas situaciones. Entonces, ya no era restricciones después de la pandemia, sino que violencia, narcofunerales, y se empezó a normalizar los paros, se empezó a normalizar los más de 80 días que tuvo Atacama el segundo semestre del año pasado cerrados, los colegios, y fue así como también decidimos a estar en terreno. Entonces decidimos el año pasado, era en diciembre, una vez que se había terminado el paro, para ir a revisar la situación. Y nos dimos cuenta que el paro había terminado según las condiciones de los profesores. Ellos habían decidido terminar el paro haciendo clases solo martes, miércoles y jueves, por turno, de 8 a 12, del 20 de noviembre hasta el 20 de diciembre, con suerte, sin tener tiempo para recuperar aprendizajes perdidos. Nos dimos cuenta que hubo profesores que estuvieron trabajando, haciendo clases particulares mientras estaban en paro, o sea, seguían recibiendo sueldo y entonces aumentaban su ingreso haciendo clases particulares los mismos niños. Estuvimos con muchas familias, con muchas madres. Logramos conectar también otras fundaciones para que los ayudaran durante el verano a tener tutorías y poder recuperar el tiempo perdido, sobre todo con el proceso de lectoescritura. Y Ujú. ahora volvimos en este marzo para nuevamente verificar la situación. Vimos, cierto, que en un principio se retrasó el inicio del año escolar en Atacama, porque nuevamente no estuvieron listos los colegios, todos los colegios. Hubo problemas de infraestructura, de a poquito se empezó a normalizar. Hubo un tiempo que hubo una huelga de profesores, una huelga de Ujú. hambre, y estando allá nos dimos cuenta que habían 3.000 niños sin matrícula a la altura de marzo. Justamente estuvimos con apoderados que se habían organizado, se habían agrupado y decidieron presentar un recurso de protección ante la Corte de Copiapó y los acompañamos para poder amplificar su voz hacia Santiago. Solo en Copiapó habían 530 niños sin tener un cupo a un colegio en marzo. Miguel Mendoza, tú ibas a hacer una pregunta. Sí, mira, relacionado que hay más de 3.000 niños sin ir al colegio en todo el país, pero también hay que decir que parece que el Estado está abandonando la educación, siendo que en este gobierno es un gobierno que vinieron, las personas que están dirigiendo ahora, vienen de las protestas estudiantiles para una mejor calidad de la educación. En este caso, Teresa, ¿qué opinas sobre que el Estado está abandonando a los niños, a los alumnos? Porque también hay que decir, hay una cantidad enorme de deserción escolar. Entonces, es preocupante esto. ¿Qué opinas de eso, Teresa? Así es. Justamente, nosotros escribimos una carta y fuimos con apoderados de Copiapó, de Algarrobo, de Lampa, de Tarapacá, de Quilicura, a entregarles una carta al presidente Gabriel Boric y que decía justamente el Estado está abandonando a los niños, les está fallando a los niños. Ellos, los que nos gobiernan hoy en día, llegaron al poder con la educación como su bandera, mejorar en calidad, en equidad, y en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se hace la ley de inclusión. ¿Y qué querían ellos con esto? Mejorar en calidad. ¿Con qué? Con el final lucro, el final copago y con el sistema de admisión escolar. Lamentablemente, ¿qué hemos visto? Los resultados, según el CIMSE, no han mostrado una mejoría en calidad, y sino que al revés, estamos perdiendo niños del sistema escolar. Más de 50.000 niños habían desertado el año pasado. ¿Cuántos niños ahora todavía no han podido acceder a un cupo en el colegio? Entonces, ¿qué ha pasado?
Los que no gobiernan hoy en día querían mejorar en calidad, ¿cierto? En equidad, en la educación, pero ahora ni siquiera podemos hablar de calidad. Habíamos mejorado durante los 80, durante los 90, en lograr una gran cobertura. Habíamos llegado casi un 100% en la etapa escolar básica y educación media. Pero ahora, al revés, estamos retrocediendo, perdiendo niños del sistema escolar. Y todo este proceso lento que ha sido de admisión del sistema de admisión escolar ha retrasado que niños estén dentro del sistema y eso también nos hace perderlos. Mientras más tiempo pasa en que los niños no están escolarizados y que no están asistiendo a clase, más fácil es para nosotros perderlos dentro del sistema. Entonces, lamentablemente hemos retrocedido en cobertura. Ya no tenemos los niños que teníamos en lo que logramos tener hasta el 2006 y no podemos ni siquiera hablar de calidad, sino que tenemos que volver a traerlos dentro del sistema escolar. Visto eso, María Teresa, ¿tenemos que cambiar entonces los parámetros de la evaluación educativa? Porque, a ver, seamos sinceros, por ejemplo, CIMSE, prueba de selección universitaria, ya no sé cómo se llama ahora, em, pero prueba de acceso a la universidad. Cada uno de estos grandes elementos de evaluación que tenemos para nuestra educación siempre estaban basados, entre otras cosas, en la competencia, en los filtros, en la selección de los estudiantes y efectivamente, a medida que se van terminando los filtros y la selección, también van decayendo los elementos competitivos que están dentro de esos sistemas de evaluación. Hoy día ya, como bien dices tú, ya la cosa está bastante más anárquica, no podemos hablar de calidad y entonces deberíamos replantearnos esos sistemas, por lo tanto, si ya no podemos hablar de calidad, deberíamos replantearnos esos sistemas de evaluación. No podemos dejar de medir. Necesitamos instrumentos que nos den información para poder tomar decisiones. Lo que sí yo agregaría en el CIMSE es poder medir en segundo básico la lectura y escritura. Hace un tiempo que necesitamos saber qué tanto están aprendiendo nuestros niños a leer y escribir. No podemos dejar de medir, necesitamos esos instrumentos. Si no tenemos Mm. el CIMSE, no sabemos qué tanto están aprendiendo nuestros niños. Pero sí, yo agregaría que se pueda medir en segundo básico lectura y escritura. Necesitamos eso para poder tomar las decisiones. Y lo otro que yo agregaría es que también modificaría el sistema de admisión escolar y le agregaría el mérito. ¿Qué incentivo tienen los niños, los padres, para ir diciendo a los niños que el día de mañana, con su esfuerzo, con su superación, van a poder salir adelante y van a poder lograr entrar a una universidad, van a poder estudiar lo que ellos quieren? Necesitamos poder lograr de nuevo tener ese filtro, como dices, si quieres tú, porque no podemos tener en los mismos sistemas de educación niños que quizás necesitan mayor apoyo. Lo que está sucediendo hoy en día es que los padres, sobre todo lo que yo he visto mucho en Copiapó, que tenemos muchos vínculos allá, los padres no quieren que sus hijos vayan a los servicios locales de educación pública porque están teniendo muchos problemas de violencia. Entonces, no podemos tener niños con excelentes promedios, esforzados, con niños que están trayendo armas al colegio y que están teniendo sistemáticamente agresiones dentro de los recreos. Tengo madres que me dicen que sus hijas se esconden en el baño en el recreo y que lo pasan muy mal por todo lo que ven dentro de estos colegios. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos, de alguna manera, mezclado tanto y no nos hemos preocupado de niños que necesitan mayor atención y niños que necesitan, por otro lado, también querer seguir superándose y mejorar. Perdona, pero ¿estás proponiendo segregación social? No, estoy proponiendo mérito. Estoy proponiendo que hayan colegios en que si el niño se esfuerza, si tiene un buen promedio, Ujú. etcétera, que pueda llegar a lo que fueron antes, por ejemplo, los colegios emblemáticos, y que los niños que tienen situaciones complejas de que no pueden tener control, que tienen trastornos de ansiedad, etcétera, que pueden tener también apoyo y especialistas para ello, específicamente.
O sea, los ¿Se programas entiende? de integración escolar ya que no estén dentro de los colegios Sí, normales, ¿no? por decirlo Sí, así, sino que pero es que haya colegios específicos para eso. lo que pasa es que no sé si viste, no has visto algunos videos últimamente de violencia muy graves, en que los ¿Sí? profesores no tienen las herramientas, ya no son capaces de cómo mantener situaciones muy complejas. No, Nosotros, y no son yo como capaces, entre profesora, otras cosas, porque se meten al baile los apoderados y terminan pegándole o violentando a los mismos profesores. Yo sumemos creo que eso, no es solo falta de competencias, también es un problema social de violencia que viene desde la general. casa, que viene de la familia, que viene del ejemplo, que viene de la sociedad, de la Ujú, normalización de la violencia, de la normalización de las faltas de diálogo, de la normalización de no llegar a acuerdos y consenso. ¿Y qué sucede? Esos patrones se repiten. Los niños lo ven, los adolescentes lo ven, los padres lo ujú. repiten y eso también se ve y sucede en los colegios. Miguel, tú ibas a hacer una pregunta. Sí, no, pero antes de una pregunta voy a dar un consejo. Si el Eh, tribunal le ordenó que publique una citación, una posesión efectiva, un extravío de un cheque o de un remate, publique en elpensador.io/les. Es más rápido, más fácil y mucho más barato. Avisos legales en www.elpensador.io/lex. Eh, Teresa, mira, realmente lo que estás hablando de esto de la violencia, etcétera, y hace unos días atrás también lo habíamos comentado con Mariana Elwin, una pregunta que hizo Álvaro sobre que el ministro Cataldo dice, a ver, lo que está pasando en Atacama no podemos comparar los colegios de Atacama con el Nido de Águila y el Grange, que realmente fue una estupidez grande del ministro Cataldo. Pero él tiene que recordar que el Grange fue hecho a imagen y semejanza del Instituto Nacional. Los profesores que estaban en el Instituto Nacional en la tarde se iban al Grange, o viceversa. Entonces, cuando hablan esas comparaciones, cuando el Instituto Nacional se formaron muchos expresidentes, muchas personas, es un colegio de selección y hay que decirlo, tienen que haber colegios seleccionados. Colegios, por ejemplo, que instauró el presidente Sebastián Piñera, los colegios bicentenarios, colegios de excelencia académica, que muchas personas no teniendo los recursos para ir a un colegio subvencionado o un particular pagado, tienen esa posibilidad de colegios que incluso esos colegios bicentenarios no tienen más de 30 alumnos, que tienen profesores de excelencia académica. Entonces, ahí te das cuenta que cuando empiezan a decir, no, empecemos a cerrar los colegios bicentenarios, parece que estuviéramos retrocediendo. ¿Qué opinas de eso, Teresa? Tal cual, eso es lo que han querido un poco con la frase quitar los patines, ¿cierto? Quitemos los patines, literal. Como lo estaba diciendo antes, o sea, aquí lo que ha sucedido es que han querido educar, que se eduque todos por igual, pero no tenemos las mismas capacidades, no tenemos los mismos incentivos y necesitamos poder lograr recuperar la educación pública. Eso es esencial. ¿Y cómo lo hacemos? Deberíamos, si ustedes me preguntan a mí, deberíamos crear una normativa que diga que el servicio educativo no puede paralizar, que es un servicio esencial. ¿Y por qué? Porque lo que ha sucedido es que los padres parece que están prefiriendo más los particulares subvencionados. ¿Será porque los SLEP o los municipales tienen paros constantemente? ¿Será que los padres también necesitan seguridad y no más incertidumbre de saber si es que sus hijos van a poder tener un año continuo de clases? Antofagasta está con alrededor de 40.000 niños sin clase. 40.000 niños sin clase desde ya 3 semanas, nuevamente otro paro. Entonces, necesitamos volver a recuperar la educación pública como fue. Y para eso, una nueva normativa que diga que no se puede paralizar el servicio educativo, así como la ley de infraestructura, pero más potente. Porque no solo quiero el edificio que entregue la educación, sino que yo quiero mm. que ese servicio continúe
y que ese profesor pueda seguir haciéndole clases a ese niño. En Ucrania, en la guerra de Ucrania, los niños que iban a Polonia los recibía un profesor. De alguna manera, esos niños tenían dentro de todo ese drama algo en que aferrarse. Nosotros necesitamos volver a confiar en la educación pública. Es interesante lo que dice a propósito de la selección, María Teresa, porque yo tengo la sensación de que los parámetros de selección cambiaron después de la pandemia. Te pongo el ejemplo concreto, por ejemplo, del Liceo Augusto Dalmar en Ñuñoa, que es dentro de los liceos públicos, es el primero, pero era el primero porque tenía un cierto sistema de filtro interno que iba sacando del camino a aquellos que tenían peor rendimiento. El problema es que después de la pandemia hubo una explosión de repitencias y ese filtro explotó, se cayó, colapsó porque después de la pandemia, los chiquillos, sobre todo de séptimo básico, que venían de otros colegios, venían sin las herramientas, después de 2 años encerrados, sin herramientas para poder enfrentarse a lo que tú llamas como la necesaria presencialidad y también una metodología y constancia respecto al trabajo educativo. Yo tengo la sensación de que el efecto pandemia, la tecnología, los celulares, ha mermado la capacidad de poder filtrar efectivamente más allá del compromiso familiar, que a mí me parece que era un filtro que se hacía antes que era bien útil. ¿Cómo ves tú eso? La tecnología, el post-pandemia, la falta de socialización y las herramientas con las que quedó esta nueva generación de chiquillos después de la pandemia, sobre todo de 14, 15 años que ya están entrando ahora a educación media y que son los que van a ser medidos en las evaluaciones educativas posteriores. Muy complejo, porque 2 años sistemáticos sin muchas clases. Dentro de eso, ¿cuántos colegios tuvieron paro antes o después? También, ¿qué tanta ayuda tuvieron en la casa? Muchos colegios tampoco llevaban muchos trabajos y cosas para hacer, guía en las tardes, el apoyo familiar, muy complejo porque los padres teníamos que trabajar también. Así es. Y sumarle todo lo de la tecnología, sumarle los celulares, sumarle las pantallas, la poca socialización, como tú dices, y todo lo que implica, finalmente, todo ese desarrollo integral. Lo que nosotros decíamos era, aquí los niños, ojo, el colegio no solo les entrega los aprendizajes, la parte académica, sino que el área emocional, la salud física, los niños también, recordemos que se alimentan adecuadamente muchos en los colegios. Ujú. También es donde se puede prevenir o se puede, se puede ver si es que ya están siendo vulnerados de alguna manera. Entonces, todo ese bienestar, todo ese desarrollo integral ha sido mermado. No solo la parte, como bien dices tú, de aprendizaje, sino que todo ese desarrollo integral, sumémosle todo también el tema de la tecnología. Y ahí también estuvimos presentes en el tema de los celulares, Sí, eh, sí, me acuerdo. en el debate público. Y me alegra que de a poco colegios se han sumado al no celular dentro de los colegios. Yo, profesora, me da pena ver en los recreos los niños en los celulares. En una sala de clase no hay ni una posibilidad de que el profesor eh, tenga mayores posibilidades de ganarle, por así decirlo, a la herramienta del celular. Cuando diga, niños, vamos a ocupar el celular para jugar, los niños van a ver Instagram, van a ver WhatsApp, van a jugar de otra cosa. Es muy Y desleal. como profesora te quiero hacer una pregunta desde mi condición de padre, ¿ah? ¿Qué te parece? No sé si sientes que de pronto cuando los profesores, en vez de entregar una tarea que implique investigar en un libro, entregan una tarea que implica investigar en YouTube. ¿No es una renuncia? Yo lo sentí así, no sé tú. Me gustaría que no sea en YouTube y que tuvieran que leer, por lo menos, que tuvieran A que eso buscar la voy. información en lectura y si no, no hay acceso a libros, pero que puedan leerlo. Y no solo ver un video. Está bien, hay diferentes formas, pero preferiría que sea con lectura. Amén, aleluya. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. ¿Cómo se ha perdido esa cultura de acceder a los libros? Son Sí. tan ricos, tienen de todo, ¿sí o no, Miguel?
Sí, y además voy a dar un consejo también sobre la librería del Ah, pensador.io. Claro, hay más de 4.000 libros y también libros inéditos que no están en otras librerías. Así que vayan al sitio de www.elpensador.io y van a donde ahí dice librería digital. Ahí van a encontrar muchos libros y obviamente están desde los libros que están pidiendo, por ejemplo, en cuarto medio, no sé, en la sí, media, El Miocid y otros libros más. Los libros son la base para poder el aprendizaje y también, como dijo una vez Álvaro, no existe el multiverso, en los libros son el multiverso. ahí está, pues. Ahí está, efectivamente. María Teresa, solo quiero cerrar con una pregunta para después pasar a unas preguntas de cierre que tenemos para hacer una pregunta. Los problemas educativos que hemos estado conversando todo este rato en Chile, ¿son un problema de gestión o un problema ideológico? Yo diría los dos. En principio, la idea de inclusión para mí es básicamente ideología de los que nos gobiernan hoy en día. Y la nueva educación pública que creó los servicios locales de educación necesita un diseño, una implementación y una gestión tremenda. De pasar a más de 300 municipios y que los alcaldes son los sostenedores de los colegios Ujú. municipales, pasar a 72 servicios locales de educación pública, se necesita una gestión muy grande. Se necesita expertos en liderazgo para poder mandatar, ¿cierto? Para poder tener buena gestión hacia abajo y administrar. Por eso que también, por ese lado, gestión. Pero básicamente lo que se hizo con la ley de inclusión es quitar los patines, es no crear, no dar la posibilidad a privados, a organizaciones de la sociedad civil, a crear nuevos colegios particulares subvencionados, como se hizo durante los 80 y los 90, con lo que logramos tener una gran cobertura. Pero hay un artículo que es el de demanda insatisfecha, que es un cerrojo para poder crear nuevos colegios particulares subvencionados. Eso para mí es clave, es urgente derogarlo, porque hemos visto cómo la sociedad civil ha podido participar en el proceso educativo apoyando al Estado, porque el Estado no puede solo. El Mm. Estado necesita de otras organizaciones y privados que ya han tenido éxito en sus proyectos, en colaborar en el proceso educativo. Ok, gracias María Teresa. Vamos a terminar con tres secciones que son tradicionales de este programa Manos Libres en el Pensador.io. En la primera sección se llama Fue sin querer queriendo. Esto igual la frase del Chavo del Ocho, que aquellas cosas que nos acordamos que fueron como un condoro que nos mandamos en algún momento y que ya nos arrepentimos, pero ya lo podemos contar con arrepentimiento, por lo menos cierto nivel de jocosidad de ese arrepentimiento. No sé. ¿De qué te acuerdas tú que puedas decir fue sin querer queriendo? A ver, tiene que ser así de la vida cotidiana. Y todavía de todo. Han dicho profesores, por ejemplo, Guillermo Holzman una vez dio una clase de ciencias políticas en economía en la Chile, así que Ah, se ya, cambió de no, clase. no, más aterrizado familiar. Le eché la culpa a uno de mis hijos que en general no hace muchas maldades, que tiró unas cositas a una vecina y yo pensé que era el típico que hace más maldades y no era él. Era el que generalmente se porta bien. Ah, ese fue sin querer queriendo. Estoy viendo. Ok, segunda sección. Se llama plata perdida. Esas cosas que nosotros vemos en nuestra sociedad, en el mundo, en la actividad profesional, donde sea. Cosas que uno dice, pucha, pero ¿cómo se les ocurre? Perdimos plata con esto, perdimos tiempo con esto, perdimos esfuerzos con esto. Por ejemplo, ¿se te ocurre un ejemplo, Miguel? No sé lo que está pasando en la educación en Atacama, que eso es plata perdida. Lo de Plata cerca de perdida. Atacama es un, claro, eso, ¿Por qué eso no se podría les ser. cortan los sueldos? ¿Por qué no se les cortan los sueldos a los profesores una vez que están en paro? ¿No va a trabajar?
se descuenta sueldo. No sé cuántos millones se han perdido por esa situación. Plata perdida. Plata Y perdida. tercero, y esta ya es para terminar en buena onda y con el ánimo arriba, esta sección se llama Te lo compro. Es decir, aquellas cosas que uno ve que son innovadoras, que son buenas ideas, y que uno dice, yo pondría plata ahí, yo te compro esa idea, yo te compro esa iniciativa. Ya, es caro, pero A ver. me encantaría que las escuelas estuvieran abiertas los sábados, enero, y que sean abiertas a la comunidad. Yo sé que hay que, porque en el fondo tiene que haber asistentes de la educación que estén cuidando los edificios, ¿cierto? No podemos tener los edificios de los colegios solos, entonces hay que tener gente, recursos humanos que estén ahí, pero que devuelva los colegios a la familia para hacer deporte, para recuperar los aprendizajes perdidos, para hacer tutorías y para que sea un encuentro de vida en comunidad los sábados y en las vacaciones. Sí, hacer música, ¿por qué no? Me parece excelente idea. Hagámosla extensiva a la biblioteca, ¿cierto? Sí, También, todo lo que Sí, sea, sí, si cultura, si los malls están abiertos sábado y domingo hasta tarde, ¿por qué las bibliotecas no? Digo yo. exacto, ¿O estoy exacto. hablando puras cabezas de pescado? No sé. Bueno, María Teresa Romero, te queremos dar las gracias por el tiempo que has dedicado a Manos Libres en el Pensador.io, por hablar de educación y por la tremenda labor que hacen en escuelas abiertas para tratar de mantener en alto no solo la educación, sino el espíritu educativo, diría yo. Muchas gracias, gracias Miguel Mendoza, y esperamos encontrarnos la próxima semana por este mismo canal y en el mismo horario, como decía también el Chavo del Ocho. Muchas Que les gracias a vaya muy ustedes por bien. el espacio. Que esté muy bien. nos vemos. Chao, chao. Ah, gracias.